Buenos días, apreciados padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta semana número 13 de trabajo en la plataforma de Aprende en Casa. Para el día de hoy, queridos estudiantes, tenemos programado una pequeña actividad muy sencilla y significativa a la vez. El nombre de nuestra actividad hoy día es, o tiene como título, ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 1. Entendamos bien que manifestaciones culturales las heredamos prácticamente de nuestros padres, tanto de papá y de mamá, de la cultura en que ellos han sido criados o la cultura que ellos han, sus padres de ellos, es decir, nuestros abuelos han practicado. Y todo eso también depende del lugar de donde proviene. Si bien es cierto, nuestro país tiene una gran diversidad cultural, entonces nosotros somos también herederos de esa cultura. Para esto, para este trabajo hoy día trabajaremos en el cuaderno de personal social. No hay que olvidarnos la fecha, martes 30 de junio de 2020, prácticamente ya el último día de junio. Ya mañana comenzamos el mes patrio, no se olviden chicos. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas del día de hoy? Tenemos dos metas en este caso. Primera meta o primero tenemos identificar las manifestaciones culturales de nuestra familia paterna y materna, para determinar cuán diversas son culturalmente. Tenemos que indagar por parte de papá y por parte de mamá las manifestaciones culturales que ellos han heredado, que ellos han practicado, o que el padre de ellos, sus abuelos de ellos han practicado. Entonces, para esto vamos a tener algunas lecturas, algunas fichas que resolver, y parte también vamos a recordar sobre las prácticas ancestrales de repente que ellos han tenido. Entonces, en esta parte es muy importante el diálogo con nuestros familiares, ya sea papá, mamá, o algunos de nuestros tíos o abuelos también en este caso. ¿Cuál va a ser nuestra otra meta? Explicar con argumentos la importancia de las manifestaciones culturales. ¿Por qué crees que son importantes estas manifestaciones culturales de nuestra familia en nuestro desarrollo personal? Les pregunto a ustedes, esta manifestación cultural heredada por nuestros padres o transmitida de nuestros abuelos a nuestros padres, ¿serán importantes para nosotros en nuestro desarrollo personal? Recordemos bien que a veces nosotros, si somos de otros lugares, nuestros padres nos dicen, para tal fecha vamos a ir a visitar a la familia, que es la fiesta de tal lugar. Nosotros somos de allá y tenemos que ir. Entonces, a eso yo voy. Recuerden que ustedes, los niños, son herederos y a la vez le van a transmitir esa identidad cultural que sus padres les están inculcando a ustedes. Entonces, para esta actividad, primero nos sugiere leer este pequeño texto que dice la diversidad cultural en el Perú. Entonces tenemos un texto acá. Luego de leer este texto vamos a responder una breve pregunta de reflexión. ¿Qué sentimientos hacia el Perú te genera el hecho de saber que somos un país diverso en culturas y por qué? Después de leer este texto vas a responder esta pregunta. Esa es la primera actividad. Recuerden bien que no es necesario escribir todo el texto. No es necesario escribir el texto. Si bien es cierto, es necesario responder las preguntas y quizás hacer unas pequeñas, resaltar algunas ideas o escribir algunas ideas importantes de lo que he leído. Luego de leer este texto y resolver esta pregunta, vamos a leer otro texto más, que dice vacaciones con la familia de papá. En este caso, en este texto que te voy a presentar, habla de una niña llamada Lucía, que vive en la ciudad de Arequipa, su papá es de Huancayo, entonces es un texto muy variado en el cual van a compartir parte de la experiencia o de su diversidad cultural de la mami, de su mamá que es de Arequipa y su papá que viene a ser Huancayo. Recuerden que estas dos ciudades tienen una gran variedad cultural, tienen y también no solamente en lo que es costumbre, sino también en platos típicos. Eso es muy importante para nosotros también dentro del trabajo que vamos a desarrollar. Luego de leer ese texto, todo el texto, vas a responder esas actividades en este caso. ¿Cuál es la actividad 1? En este caso, la actividad 1 se llama la diversidad cultural, es una característica de nuestro país. Muy bien.
que se refleja en muchas familias. Por ejemplo, en la familia de Lucía, cuya historia acabas de leer, a partir de ella, con ayuda de tus padres u otros familiares, completa lo siguiente. Esta es la principal. Esta es una característica de nuestro país, la diversidad cultural. Entonces, luego de leer esta historia de Lucía, vas a responder esto. Cultura, va a ser acá cultura, de la familia materna de Lucía. Localidad y departamento de procedencia, en este caso es la mamá de Lucía. Ah, ella es Arequipa, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles serán los platos típicos que me hicieron en la lectura sobre Arequipa? ¿Cuál es su música? ¿Qué danza practican? Ahora, luego de hacer eso con lo que es la familia de la mamá de Lucía, vas a ir a este cuadro y es lo que se refiere a la diversidad cultural por parte de su papá, que es de Huancayo. Localidad y departamento de procedencia, Huancayo. Platos típicos que hay en la lectura, o de repente tú sabes, o tus padres conocen, qué música bailan, o qué música transmiten, o qué música se toca, o es originaria, oriunda de ese lugar, y cuáles son las danzas. Luego de leer la lectura y desarrollar tus dos cuadros respecto a la lectura, te voy a invitar a ti a que realices lo mismo, pero con tus padres. A ver, recuerda que acá hay unas preguntas adicionales. ¿Cuáles son las principales diferencias culturales entre la mamá y el papá de Lucía? ¿Cómo resolvieron la mamá y el papá de Lucía las diferencias en sus costumbres? Todo esto está de acuerdo en el texto. Y la actividad hoy ya es prácticamente lo que tú vas a responder de acuerdo al diálogo que tengas con tu papá, tu mamá o algún familiar en este caso. Para conocer la cultura de tus familiares, tanto paterna y materna, te invitamos a reunirte con tus padres o familiares, recuérdalo bien, y completar juntas y juntos lo siguiente. Conociendo mi cultura familiar. Ahora yo voy a responder sobre mi cultura. Cultura de mi familia materna, parte de mamá. ¿De dónde son ellos? Localidad y departamento de procedencia. En mi caso, por ejemplo, yo voy a poner acá, localidad son de Pueblo Nuevo y departamento de Sica, Pueblo Nuevo y Ica, por ejemplo. Idioma, en mi caso es castellano, de repente algunos de sus padres, sus abuelos saben un poco de quechua, entonces colocan quechua. Platos típicos, a ver, en platos típicos en Ica puede ser los payeres verdes, el guiso de garbanzo, de repente, y en otros lugares también hay platos típicos que sus padres conocen. Música tradicional. ¿Qué puedo transmitir en música tradicional? Que escuchan tondero, escuchan vaino, se escuchan, en el caso del papá de la lectura de Huancayo, es tunantada, entonces ya es una música tradicional allá. ¿Qué danzas practican? Por ejemplo, en Perú Nuevo, en lo que es la parte de Chupaca, de Chaipe, practican lo que son el baile de los negritos. Y entonces yo pongo el baile de los negritos. En el caso, por ejemplo, si yo fuera de Cachiche, bailé la bruja de Cachiche. Entonces, ya depende de algunas danzas tradicionales del lugar donde ustedes viven o del lugar donde sus padres han vivido, sus abuelos han vivido. Fiestas tradicionales. En el caso de Pueblo Nuevo, la fiesta tradicional más grande es la fiesta de la Cruz de Chulpaca. De repente, ustedes, ejemplo, día 29 de junio, yo recuerdo muy bien que antes me iba a tocar a Ocobamba, que ponía acá la fiesta de San Pedro y San Pablo de Ocobamba. Algunos pueden ser la fiesta de San Andrés en Pisco, otros pueden ser San Juan de Llenaj. Entonces, varios lugares, varias fiestas. Igual acá, de su papá, donde puede ser. Por ejemplo, supongamos acá, localidad y departamento, puedo poner, por ejemplo, Otoca, Ayacucho, idioma castellano, quechua, platos típicos del lugar donde viven. Música tradicional puede ser guayno, danza, bueno, no conozco bien la danza del lugar. Fiesta tradicional, y me acuerdo que es 30 de agosto, la fiesta de Otoca, en el Centro Arcelino. Entonces, chicos, luego de desarrollar estas preguntas y revisar o dialogar, que diga con mis padres y mis tíos sobre la cultura que cada uno de ellos posee o ha heredado, voy a completar estos cuadros y luego responder las preguntas. ¿Qué otra danza, fiesta y música y plato tradicional del Perú ha incorporado tu familia a su forma de vida y por qué? ¿Qué se refiere a esta pregunta? Incorporado. Quizás que ya no viven allá, de repente en su lugar de origen, donde han vivido de un principio, ahora se encuentran en otro lugar viviendo, ha incorporado de repente a su cultura otros platos típicos, otras costumbres. Y eso lo puedes poner acá.
¿Con qué elementos o manifestaciones culturales de tu familia paterna y materna te identificas? ¿Con cuál te identificas más tú? Con las costumbres de tu padre, las costumbres de tu madre. Puedes poner acá y por qué. Nunca se olviden que siempre, cada vez que hay una actividad o una pregunta, hay un por qué. Y esto, el por qué va a responder a nuestra meta del día que hoy, que es argumentos. Recuerden bien, la respuesta que ustedes van a dar se basa en los argumentos también por qué van a dar esa respuesta. Luego de hacer esto, la pregunta es, ¿qué sentimientos te genera saber sobre las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué opinas? De repente en mi caso, quizás yo nunca he ido a esas fiestas, quisiera conocer, de repente tengo familia allá, no conozco mi familia, conozco a los primos. Recuerden que a veces las fiestas costumbristas nuestra sierra peruana, Vargas, puede ser en Ayacucho, puede ser en Huancavelica, Huancayo, en cualquier lugar de nuestro país, mientras nos encontremos lejos de ese lugar, siempre tenemos la esperanza de volver a ir a esa fiesta, reencontrarnos con los amigos, sobre todo los padres que han vivido ahí, reencontrarse de nuevo con las amistades. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos algunos que son de Venezuela, quizás volver a su país, reencontrarse con su familia, con sus amigos. Si en caso son de otro país, como el caso de nosotros que tenemos algunos venezolanos, pueden poner también acá sus costumbres de ustedes, que practican, que han hecho, que vale, platos típicos y conocer también parte de esto, del país de donde procedencia de ustedes. Recuerden que nosotros podemos este, desarrollar este tema de acuerdo al lugar de donde procedemos. ¿Cómo las diversas manifestaciones culturales de tu familia te ayudan a convivir con respeto? No se olviden que siempre toda manifestación cultural referente a las costumbres o tradiciones de nuestra familia nos inculcan unos valores. Y siempre valores de respeto. ¿Por qué? Porque hay que respetar las tradiciones y costumbres de otros lugares. Entonces, chicos, este es el trabajo de hoy día. El primer trabajo hoy día en lo que se refiere al área de personal social. Entonces, me despido de ustedes y en breve les mando el segundo video porque hoy día también iniciamos el rincón de lectura desde casa. Entonces, chicos, me despido de ustedes. Espero su trabajo sea a las 7 de la noche. Este material ya les envié el día de ayer y entonces espero que sirva de bastante ayuda el pequeño video que hemos desarrollado. Chicos, entonces me despido de ustedes y nos encontramos en unos instantes para el segundo video.